Introducción a la anatomía humana. La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada correlaciona las estructuras de los diferentes animales y plantas. Este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en macroscópica y microscópica, según el tamaño de las estructuras estudiadas. La última, que se refiere básicamente a los tejidos, se conoce como histología. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y del feto. Estos son actualmente los tres componentes de todo programa de morfología que se completa para comprender al ser vivo. El término anatomía proviene de la palabra griega temnein, que significa cortar. Por lo tanto, tradicionalmente el estudio de la anatomía está ligado etimológicamente a la disección. También se realiza por el estudio de la forma y de los caracteres de la superficie del cuerpo vivo que representa la anatomía bioscópica o de superficie, y por los métodos clásicos de examen físico del cuerpo humano. Además, este estudio del ser vivo se complementa con la anatomía endoscópica, que visualiza el interior de las vísceras con el uso de aparatos ópticos. La anatomía radiológica, que aprovecha el efecto fotográfico de los rayos X al penetrar la materia sólida y ser absorbidos de acuerdo con la densidad de aquella. El estudio radiológico se ha contemplado con el uso de los medios de contraste con procedimientos especiales, tales como la tomografía o radiografía seriada por planos paralelos, la cinerradiografía y la televisión, que registran y graban una imagen radiográfica en movimiento. La escintigrafía o gammagrafía delimita la forma y tamaño de ciertos órganos por captación de radioisótopos selectivamente administrados. La termografía, cuya imagen reproduce el mapa de la radiación térmica y de su reparto en el cuerpo, se usa especialmente para la mama. La ecografía o sonografía, obtenida por reflexión de ultrasonidos, delimita estructuras aún profundas como las cavidades cardíacas, el espesor de sus paredes, el desplazamiento de las valvas o vísceras abdominales y pélvicas. Se usa de rutina en el monitoreo fetal y la exploración del corazón y sistema circulatorio. El estudio de la anatomía, o más bien la morfología humana, no se limitan a la disección o mirar bajo el microscopio, sino que se debe tener la imagen de un organismo vivo, funcional y dinámico, para lograr una comprensión completa y satisfactoria, tanto de su estructura como de su función. Terminología anatómica. La lengua anatómica, que constaba a fines del siglo XIX de unos 50.000 términos relacionados con unas 5.000 estructuras orgánicas, tienen actualmente más de 6.000 nombres básicos a los cuales se añade, en los diferentes países, una variedad de sinónimos y epónimos que hacen de ella un idioma arduo y confuso. Distintos cambios se han realizado a través de los años a la nómina anatómica. Posición anatómica. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permitiera toda descripción anatómica. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano. Esta posición requiere varias condiciones. 1. Estar de pie. 2. Cabeza erecta sin inclinación mirando al horizonte. 3. Ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. 4. Miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo. 5. Palmas de las manos mirando hacia anterior. 6. Miembros inferiores extendidos y juntos. 7. Pies paralelos y talones semijuntos. Planos anatómicos. En base a la posición anatómica se trazan 3 planos imaginarios. Generalmente se habla de secciones, cortes o planos, pero solo cuando divide al cuerpo completo. No deben ser aplicados órganos. Plano coronal o frontal. Es el plano que se traza a través de las líneas
longitudinal media que pasa por las orejas y divide el cuerpo en dos partes no iguales, anterior y posterior. Se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal. Plano medio o medio sagital. Línea media perpendicular al plano coronal que divide el cuerpo humano en dos partes asimétricas, derecha e izquierda. Plano horizontal. Divide el cuerpo en una mitad superior e inferior. Los planos paralelos se denominan paracoronal, paramediano y parahorizontal respectivamente. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos y están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea media o mediana en donde intersectan los planos frontal y medio sagital. Superior cefálico o craneal. Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza. El húmero se ubica superior al radio. Inferior, podal o caudal. Lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. La tibia se ubica inferior al fémur. Anterior o ventral. La que está hacia adelante de la línea media. Está mirando al frente. El corazón se ubica ventral a la columna vertebral. Posterior o dorsal. Lo que está hacia atrás de la línea media. Está mirando hacia la espalda. El corazón se ubica dorsal al esternón. Medial. Lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana. La ulna se ubica medial al radio. Lateral. Lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana. El radio se ubica lateral a la ulna. Proximal. Lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación de los miembros, hombro y cadera. La rodilla es proximal en comparación al tobillo. Distal. Lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros, hombro y cadera. El tobillo es distal en comparación a la rodilla. Externo. Lo que está por fuera o al exterior de un órgano o estructura. La sustancia compacta se ubica externa en los huesos. Internos. La que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. La sustancia esponjosa se ubica interna en los huesos. Ipsilateral. Estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. Contralateral. Estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo. El hemisferio cerebral derecho controla la movilidad contralateral del cuerpo. Superficial. Estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo. Profundo. Estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo. Luego del estudio de los términos anatómicos por separado, existen términos combinados que describen posiciones intermedias o más exactas de lo que se requiere describir. Algunos aspectos del sistema esquelético humano. El esqueleto humano es un endoesqueleto relacionado íntimamente con los músculos, a los que presta inserción. Por esto es que el esqueleto humano está fuertemente ligado a todo lo que es el movimiento y a la actividad motora del individuo. Además, los huesos confieren protección a órganos vitales, como por ejemplo al sistema nervioso a través de la cabeza ósea y columna vertebral. También es una importante fuente de reserva de sales minerales, por ejemplo, calcio, y una fuente constante de formación de células sanguíneas, hematopoiesis. El término sistema esquelético consiste en el conjunto de huesos y articulaciones del cuerpo humano. El esqueleto humano se encuentra formado por un eje dividido en dos segmentos para aumentar su flexibilidad, dos pares de miembros, pélvicos y pectorales, también segmentados, la cabeza ósea, extremo modificado del eje, huesos sesamoideos desarrollados en tendones y ligamentos. Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie, siguiendo un patrón característico. La primera fase es elástica y depende de la rigidez del hueso. En esta fase, la deformación es temporal y se mantiene solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza, tras la cual el hueso recupera su forma original. Si la fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, queda deformado. Por último, cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido, se produce la fractura.
La disposición del material constituyente del hueso depende de las tensiones habituales que son ejercidas sobre él. En la diáfisis, región media de los huesos largos, puede apreciarse una estructura tubular con una disposición fuerte, ligera y económica del material. En su porción media, el grosor aumenta puesto que fuerzas de tensión y curvatura son mayores que en otras porciones. La estructura ósea de las regiones articulares, en cambio, es completamente trabecular, cubierta por una fina cáscara externa de hueso compacto. Esta estructura puede encontrarse también en huesos que soportan grandes cargas de compresión. Las diferentes disposiciones de la estructura ósea, trabecular o compacta, varía de acuerdo a las diferentes fuerzas aplicadas sobre el hueso. De esta manera, en huesos grandes, por ejemplo, pueden encontrarse ambos tipos estructurales. La principal función del hueso y en su conjunto del esqueleto está dirigida a la ejecución del movimiento, a la realización de la actividad motora, prestando inserción a la musculatura formando palancas. Otra función del esqueleto es la de servir de reserva de minerales. El tejido óseo, el depósito y la eliminación de sales de calcio se producen con igual facilidad. Si el organismo necesita de un aporte extra de calcio, lo obtiene del hueso y viceversa. Además, se le ha asignado al hueso un papel protector, pero este es un punto discutible, puesto que incluso en los lugares donde encuentra base aquel carácter protector, bóveda craneana, costillas, columna vertebral, se encuentra la inserción de importantes músculos. El hueso también aloja, entre sus espacios trabeculares, la médula ósea, hematopoyética o adiposa, o bien posee en algunos huesos de la cabeza ósea cavidades de aire, formados los llamados huesos neumatizados. La arquitectura ósea posee una gran semejanza con la arquitectura mecánica utilizada por el hombre. Palancas, vigas, columnas de soporte, arcos son algunos ejemplos de esta relación, pero esta relación no se corresponde solo con las formas y arquitecturas internas, sino también con los usos. Diversos investigadores, por ejemplo, intentan demostrar que la disposición de las trabéculas óseas se corresponden con la transmisión de las fuerzas. El adulto posee 206 huesos aproximadamente, con exclusión de los huesos supernumerarios y sesamoideos. Sin embargo, este número de piezas óseas varían con la edad. Por ejemplo, al momento del nacimiento tenemos alrededor de 300 piezas óseas y al momento de la vejez el número disminuye notablemente por la fusión de ellos, aspecto que se refleja notablemente en los huesos de la cabeza ósea. Otro ejemplo es el hueso coxal, que en el niño está dividido en 3 fragmentos: ilión, isquión y pubis. El esqueleto consta de un eje dividido en segmentos para permitir su movilidad y de 2 pares de apéndices o miembros que están igualmente divididos en partes articuladas para la locomoción, presión, etc. El eje se denomina sistema esquelético axial y está formado por cabeza ósea, columna vertebral y tórax. Este sistema alberga las vísceras u órganos, distribuye y soporta el peso corporal. Los pares de apéndices corresponden a los miembros superiores e inferiores que están articulados y conectados al sistema esquelético axial a través de los cíngulos, denominándose como sistema apendicular.